Hola amigos de comunidad, soy Eduardo Vargas. Ya tenía tiempo que no hacíamos videos para este canal y en esta ocasión este video es para comentarle pues varios puntos de vista sobre Uber y también para celebrar pues nuestros 2 años de la creación de esta página. Fíjense ustedes, hace un par de años comenzamos muy animados con Uber y con todo lo que parecía que ofrecía a sus socios. Bueno, así nos lo hacían creer, ¿no? Socios. Hoy día, ¿quién se traga ese cuento? A 2 años de eso, pues las cosas han cambiado, son muy distintas. Pero déjenme platicarles cómo han transcurrido estos 2 años. Recordarán que Uber se quedó, bueno, nosotros fuimos de los primeros en impulsar que Uber se quedara. Creamos el eslogan de Uber se queda. Y bueno, vimos con muy buenos ojos y algo interesantísimo, que por fin alguien pudiera derrotar a las mafias de taxistas coludidas con los políticos. Pensamos que por fin las empresas podían darle vuelta a través de internet a esos manejos tan clientelares del PRI y de los partidos políticos. En aquel entonces empujamos con mucha fuerza en redes sociales para que Uber se quedara. En aquellos ayeres, Uber pedía, como lo hace hoy día, pues que lo apoyáramos, el apoyo de los ciudadanos, pues para poner presión sobre el gobierno y lograr que se quedara. Y así fue como se logró y se regularizó. El gobierno no tuvo otra más que regularizar el servicio que se había logrado. Y bueno, se había logrado y se había conseguido que Uber se quedara. En aquella época todo era romance entre Uber y los socios. Ay, aquellos buenos tiempos. Pero como todo, como en la física, todo lo que sube tiene que bajar. Pasaron algunos meses y comenzaron las agresiones de los taxistas del aeropuerto sobre socios de Uber. Nosotros lo documentamos. Pusimos videos, noticias, dimos cobertura a eso. En aquel entonces nosotros teníamos 60,000 seguidores de nuestra página. Cubríamos todo lo que Uber se refiere. Denunciábamos ataques a compañeros y a socios y bueno, todo lo de Uber. Hasta que un buen día a Uber se le ocurre la maravillosísima idea de bajar las tarifas. Entonces, algunos socios no estuvimos de acuerdo y comenzamos a opinar pues que no nos parecía. Entonces todo lo que eran halagos, todo lo que era decir bueno de Uber, pues comenzaba ya a cambiar. Las críticas, los cuestionamientos, de repente pues un buen día Uber empieza a incomodarse con las mismísimas redes sociales, con las páginas como la mía, que comenzábamos a dar cuenta y a darle voz a los socios más críticos y que no estábamos de acuerdo en sus decisiones. Y de buenas a primeras, pues nos manda a callar a la mejor a usanza priista. Así es. Nos denuncia en Facebook por copyright. Y después de un año, después de que todas las páginas o todos los que decían Uber o que tenían el logo de Uber fueron dadas de baja por Facebook por una queja que metió Uber que decía que le robábamos su identidad. Cierto, las mismísimas páginas que pusimos presión para que Uber se quedara, Uber nos dio la espalda. Nos traiciona y nos acuchilla. Nos manda a cerrar al más estilo dictatorial cubano. Ya sé que muchos empiezan a identificarse con esto de la traición. Así es Uber. Pero no desfallecimos y abrimos otra página porque seguía la necesidad de expresarnos y de poder compartir las experiencias y las voces de miles de conductores. Abrimos esta comunidad no oficial para protegernos otra vez del ataque de Uber, que pues solo le gusta que lo adulen y que hablen bien de él. Y bueno, no me malentiendan, o sea, la página no es para hablar mal de Uber, es para hablar lo que se tenga que hablar, bueno o malo. Miren, yo amo a mi México y estoy convencido que el internet y la opinión de todos no la debe de callar nadie. Yo soy de la generación donde solo había 7 canales. 5 canales eran de Televisa y 2 de TV Azteca. Todo era controlado, maquillado, manipulado. Yo vivía así y crecí así. Y ¿saben qué? Yo no estaba dispuesto a dejar lo mismo a mis hijos. Gracias a Dios llega el internet, las redes sociales y decido, pues, oye, no nos van a callar. Podemos expresarnos y decir lo que pensamos. Muchas veces fue un derecho que yo y los que tienen mi edad no tuvimos ese privilegio. Bueno, y desde entonces en Uber ha empeorado la situación para conductores y para socios. Bajaron nuevamente las tarifas,
pusieron Uber Pool y ahora por último el que cobran en efectivo, dando el último clavo al ataúd. Muchos conductores en el pasado tenían el orgullo de decir que eran socios de Uber. Bueno, si es que alguna vez fuimos socios, ¿no? Ahora ya no es así. Y pues así las cosas, mis amigos. Con la llegada de las otras nuevas apps, pues tenemos alguna luz de esperanza. Todos aquellos que se sintieron traicionados con Uber, que pusieron dinero, tiempo, esfuerzo, sin más ni más, Uber los acuchilló bajando las tarifas, corriendo a los conductores por cualquier cosa, tomando decisiones sin el más mínimo acercamiento con los conductores. Pues así es Uber, amigos. Y bueno, ya no les quiero quitar más su tiempo. Hasta aquí mi comentario esta vez. Hasta luego.